Mis hermanos, Colosenses 4, versículos 12 y 13. Colosenses 4, versículos 12 y 13 en especial. Y la palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, porque Él, óigame bien, porque de Él doy testimonio, dice Pablo, de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. Mis hermanos, Dios que sea el que dirija esta prédica en el día de hoy, y le doy gracias porque me ha usado en el día de hoy para traer, ¿verdad?, esta palabra, y que Dios pueda seguir ministrando mi vida a través de esta palabra, pero a la vez que pueda ministrar la vida de cada uno de ustedes. Que Dios pueda ablandar el corazón de cada uno de los que están aquí y que podamos coger, agarrar una palabra de esta prédica y podamos aplicarla a nuestras vidas y podamos hacerla nuestra y podamos empezar a reflexionar a través de esa palabra recibida en el día de hoy. Una palabra basta. Una palabra basta para poder ser ministrado en la palabra de Dios. Te damos gracia, honor y honra en el nombre del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Le damos gloria a Dios. Mis hermanos, como le dije, esta semana, ¿verdad?, iba a hablar de lo que es el amor de Dios, lo que es la misericordia de Dios. Iba a usar a Jesucristo, por ejemplo, iba a usar a Jesucristo como base. Pero a través de esta llamada que recibí, ¿verdad?, Dios cambió el entorno en mi corazón y vamos a hablar de esto. Ustedes saben que yo siempre empiezo con una historia. Y por qué no empezar el día de hoy también, ¿verdad? Ustedes saben, mis hermanos, que antes de existir la electricidad, ahí sí no había nadie nacido aquí todavía, antes de existir la electricidad, todo trabajaba de acuerdo, ¿verdad? Era con vapor. Y incluso para tocar el órgano, cuando se hacía un concierto o en las mismas iglesias, literalmente tenía una persona que estara soplando en el órgano para que pudiera salir el sonido. Y un día en un concierto está este gran maestro dando un concierto y hay un joven que está soplando el órgano y cuando este maestro termina recibe una ovación. ¡Ay, ay! Ustedes saben, cuando termina el concierto hay un joven que se le acerca y le dice: maestro, wow, qué buen día tuvimos hoy, ¿eh? Y el maestro le agarra y dice: ¿cómo que tuvimos un buen día? La gente vino a verme a mí, no fue a verte a ti, yo tuve un buen día. Tocó otro concierto, el maestro llega, se siente y va a empezar a tocar el órgano y cuando empieza a tocar el órgano y no está saliendo sonido. Y él sigue tocando su órgano esperando de que vaya a empezar a salir el sonido ahora o ahorita. Y cuando se da cuenta que el sonido no empieza a salir, hace así, y mira para el lado y dice: pero muchacho, ¿qué pasa? Dice: bueno, maestro, parece que usted está teniendo un mal día. Parece que usted está teniendo un mal día, mis hermanos. Eso lo hace la arrogancia. Cuando nosotros somos arrogantes, a veces no buscamos estas respuestas, como diríamos, o estos momentos. Pero qué bueno que el apóstol Pablo nunca fue arrogante, que el apóstol Pablo nunca se creyó de que él era el mejor, de que el apóstol Pablo nunca se creyó de que si él no estaba, esto no iba a seguir. No, el apóstol Pablo, mis hermanos, a pesar de que el apóstol Pablo fue fundamental en lo que podemos decir, en lo que es el desarrollo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, en la gracia, él tenía una mentalidad de que él no era único, de que él tenía personas que trabajaban con él, de que él tenía colaboradores. Y si nos damos cuenta, eso lo podemos ver, ¿dónde? Al final de casi todas sus cartas.
Al final de casi todas sus cartas, él tomaba tiempo específico para saludar a sus colaboradores en el ministerio de Cristo. Y esto lo podemos encontrar aquí, en estos últimos capítulos de Colosenses, capítulo 4, que es el último capítulo, específicamente del versículo 7 en adelante. Pablo menciona 10 colaboradores en estos últimos versículos. De esos 10 colaboradores que él menciona, si nos damos cuenta del versículo 7 al versículo 11, para ser específico, Pablo menciona a los colaboradores judíos en el ministerio de él. Pero del versículo 12 en adelante, podemos ver que Pablo menciona también a aquellos que no son judíos, a los griegos, a los gentiles. Pablo no simplemente andaba con los judíos, él andaba también con los judíos, con los gentiles. Y esta lista, diríamos, de colaboradores que vemos aquí, esta diversidad de personas, de colegas, de gente que trabajan con Pablo en el ministerio, es lo que Pablo escribe en Colosenses 3:11. Él dice, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, en la circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo es Cristo. Hermano, Pablo no hace diferencia aquí de la persona que anda con él. Pablo no andaba buscando un grupito, Pablo no andaba buscando una secta, Pablo no andaba buscando una tribu. Pablo estaba, ¿verdad?, enfocado en lo que era el llamado que él tenía a la iglesia de Dios. Incluso judíos y gentiles, no importaba qué fueran, siempre y cuando quien se llevara la gloria fuera el Señor Jesucristo. Pablo estaba de acuerdo que si el que se lleva la gloria es Jesucristo, usted pertenece a mi grupo. Gloria a Dios. Y esta referencia que vemos aquí, mis hermanos, de estas diferencias de etnias, de colegas, de ministros que podemos ver, es podríamos llamar un recordatorio para nosotros hoy en día. Para nosotros hoy en día. De que, miren mis hermanos, no importa las diferencias que nosotros tengamos de raza, de vista política, de otra vista que nosotros tal vez tengamos en este mundo carnal, nosotros tenemos que estar unidos por la visión que tenemos que tener en lo que es Cristo Jesús. Tenemos que tener esa unión en Cristo Jesús. Y esta lista me da un nombre, ¿verdad?, que llamó mi atención aquí. Este hombre llamó mi atención, y en el versículo 12 y el 13, él menciona a un hombre llamado Epafras. Y Epafras, mis hermanos, yo lo comparo en béisbol, Marco, cuando tú estás llamado y tú juegas en grandes ligas, pero todo el mundo todavía te ve a ti de ligas menores. Un hombre que batea bien, pero todavía lo ven de ligas menores. Y miren, para mencionar esto le hace injusticia a lo que es el hermano Epafras. Este hombre es mencionado más o menos 3 veces en 5 versículos en todo el Nuevo Testamento. Pero lo que podemos saber sobre él, lo que podemos ver sobre él, lo poquito que nos muestran estos versículos, ¿verdad?, tienen una gran diferencia que puede marcar nuestras vidas de hoy en adelante. Es de importancia lo que el apóstol Pablo, o cómo el apóstol Pablo se refiere a Epafras en estos versículos que este hombre es mencionado. Gloria a Dios. Y con esto, mis hermanos, lo que les quiero decir es que Epafras tiene características claves que Pablo ve en él, que lo hace visible, y que Pablo entonces en la salutación también hace menciones de ella. Hay un biógrafo que se llama Edmund Hibbert, que en un libro que él escribe a los Colosenses, él menciona que Epafras es el único al que el apóstol Pablo le da esta distinción de todos sus amigos o colaboradores.
de ser el único que Pablo explícitamente recomienda por el ministerio de una adoración intercesora. Este hombre cuando oraba, él no simplemente oraba, él intercedía. Con esto no queremos decir que eso era lo único que este hombre hacía. Con esto no queremos decir que los otros amigos de Pablo no hacían lo mismo. Pero por una u otra manera, Epafras sale a sobresalir, como diríamos, y capta la atención de Pablo. Y vemos que Pablo hace mención aquí, y es por el amor y la devoción de este hombre a través de la intersección para la iglesia de Cristo. Y Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero ahora vemos cómo Epafras, este hombre, ejemplifica este versículo cada vez que lo ora. Cómo Epafras hace este versículo vivo cada vez que lo ora. El versículo 12 dice que él siempre estaba rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Él siempre estaba orando encarecidamente por todo el cuerpo de Cristo en sus oraciones. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, ¿verdad? Eso quiere decir que Epafras era un residente de Colosas. Óigame bien. Y para Epafras poder llegar donde Pablo estaba, que estaba encarcelado domiciliarmente en Roma, ese caballero tuvo que caminar no menos de 1000 millas. Estaba lejos Pablo. Y este hombre camina para ir donde Pablo. Y Pablo, mis hermanos, cuando termina esta carta a los colosenses, le dice que Epafras está diligentemente orando a favor de ellos, no importando que estuviera ausente. Porque a veces nosotros simplemente oramos por las otras personas cuando las tenemos presentes o cuando las tenemos enfrente. Y por eso le digo que esto me levantó, este voicemail que me mandaron, me levantó este querer y el hacer, porque a veces, mis hermanos, nosotros todos caemos en esa misma, podríamos llamarlo error, podríamos llamarlo diligencia, podríamos llamarlo hábito, podríamos llamarlo descuido, y de no orar por los hermanos, aunque no estén presentes, mis hermanos. Esto nos muestra a nosotros ese hermoso amor que este hombre tiene, no solamente por las otras personas, sino por el ministerio, a través de estas intersecciones. Miren, hermano, podemos sacar algo de estos versículos. Es que, y si podemos sacar algo, yo creo que, no sé si fue Carlos que usó esta palabra, ¿verdad? En su prédica o en la vigilia, que la oración, mis hermanos, no será la única manera, pero es una de las mejores maneras de amor que tenemos el uno por el otro. A través de las oraciones, nosotros podemos demostrarle el amor que tenemos el uno por el otro. No es la única manera, no es la única manera, pero digo que es esencial en nuestras vidas. Es esencial en el crecer que nosotros tenemos entre hermanos, mis hermanos. Es esencial que nosotros podamos orar como Epafras. Y hoy, mis hermanos, le quiero pedir que aprendamos de Epafras. Vamos a aprender a orar como Epafras oraba. Que oremos no solamente por nosotros, sino que intercedamos por todos nuestros hermanos en Cristo. Y cuando Pablo empieza a escribir, él empieza, ¿verdad?, a hacer énfasis en la servidumbre de Epafras, que él era un servidor, que él era un sirviente.
Éprafa viene siendo una forma corta, un abreviado de Epafrodito. Pero cuando ustedes ven Epafrodito, mis hermanos, no confundamos estos dos personajes. Epafra es colosense y Epafrodito lo podemos ver en el libro de los Filipenses. Son dos personajes totalmente diferentes, mis hermanos. Epafras es de esta iglesia de Colosa, óigame bien, quien decide visitar a Pablo. ¿En favor de quién? Por él. En favor de la iglesia de Colosa. Y Pablo, mis hermanos, le escribe esta carta y cuando la envía, le manda saludos a ellos de parte de Epafra. Eso lo vamos a ver en el versículo 12. Pero este versículo 12 de Colosenses es uno de estos versículos que si nosotros lo leemos muy por arribita y no nos damos cuenta y no nos detenemos, vamos a perder de cuenta muchas cosas que nosotros deberíamos saber de esta vida de oración de este hombre. Aquí Pablo, antes de mencionar, ¿verdad?, las salutaciones, da dos grandes declaraciones de Epafras. Y la primera es que él menciona que Epafras era un miembro de la iglesia. Con eso le está diciendo Pablo que no es cualquier Epafras quien fue delante de él. Y lo segundo es que Epafras era un ministro de Dios. Que Epafras era un ministro de Dios. Vamos a ver por un lado la referencia a que este hombre era un miembro de la iglesia. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Epafras? Y me encanta, mis hermanos, estas declaraciones. ¿Por qué? Porque él también hace una declaración más o menos a sí mismo de Onésimo, no sé si se acuerdan, y esto lo hace en el versículo 9. Cuando Pablo dice de Epafras y de Onésimo, él es uno de vosotros, de nosotros. ¿Qué indica eso? De que él era un residente o nativo de Colosa. Pablo, me encanta porque Pablo en estos versículos está tratando de asegurarle a los colosenses que Epafras era que estaba con él. Y por eso, mis hermanos, más allá de que fuera su tierra natal, de que no fuera su tierra natal, cuando Pablo le escribe esta carta a los corintios, no se le escribe a los ciudadanos de Corintios. Pablo específicamente se la manda ¿a quién? A la iglesia que está en Corintios. En Coloso. Allá en Colosa. Y en el capítulo 1, 2 podemos ver que empieza y dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Es decir, que si hay duda aquí de alguien de nosotros, Epafras es uno de ustedes. Un fiel hermano en Cristo Jesús. En el mismo capítulo 1, 4, Pablo afirma la conversión, no sé si se acuerdan lo genuino que Pablo habla de los colosenses. Que él dice que cuando los colosenses se convertían, le entregaban su alma a Cristo, se podía ver el amor que ellos tenían por la manera que lloraban, por la manera que ellos daban, por la manera que ellos recibían, por la manera que ellos ministraban. Pablo hizo un énfasis grande sobre esta iglesia de Colosa, porque era una iglesia que de verdad se metió con Dios, como decimos, mis hermanos. Y esto de Epafras lo que nos demuestra a nosotros es el ejemplo que tenemos que tener en nuestra vida de devoción diaria, que cuando nosotros estemos adorando en nuestros momentos íntimos, cuando caemos en oración, mis hermanos, déjenme decirles que el Espíritu Santo nos va a traer a memoria por quién orar y por qué orar. Y a veces nos vas a traer a memoria por quién orar, pero no va a decir por qué orar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a interceder, empezar a orar y dejar que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas de una manera que, como dice la palabra, a veces no nos sale la palabra y lo que sale un gemido, mis hermanos, que quiere decir que el Espíritu Santo mismo está intercediendo por nosotros, por las necesidades, hermano. Esa es la intersección que nosotros tenemos que tener. Él era un fiel discípulo de Cristo, pero también, lo segundo, él era un miembro devoto de la iglesia
vosotros, dice Pablo. Con nosotros. Y aquí podemos apreciar, ¿verdad? Como diríamos, estos pasajes. Wow, porque vivimos, mis hermanos, en una época, en un tiempo, donde muchas personas no tienen vergüenza en decir, yo soy cristiano, mi vida es Cristo, Cristo vive en mí. Mas sin embargo, vive calumniando, maltratando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Yo no creo, mis hermanos, no creo que nosotros podemos ver a Cristo aquí arriba y al cuerpo de Cristo aquí abajo a la misma vez. Yo creo que el amor que nosotros tenemos por Cristo tenemos que tenerlo los unos por los otros. La palabra es clave y dice, ¿cómo tú dices que me amas cuando tú no, ni siquiera, ni viéndolo, ni tratándote, ni tocándolo, ama a tu prójimo, a quien tú conoces? La iglesia, mis hermanos, tú no puedes tener a Cristo aquí y a tus hermanos pisoteándolo. Y este es el ejemplo que nos da Epafras. Epafras, hacia la altura que tenía Cristo, así tenía a sus hermanos, orando siempre por los hermanos, mis hermanos. ¡Wow! Miren, mis hermanos, Epafras tal vez pudo ser el pastor de la iglesia de Colosa, de eso no estamos seguros, pero eso no quiere decir o no quita que Epafras oraba por la iglesia. Oraba por la iglesia. ¿Y por qué Epafras, vamos a decir, decide ir a visitar a Pablo tan lejos donde Pablo está, y a sabiendo que Pablo es prisionero en un sitio donde no se puede, verdad, tal vez orar de la manera que Epafras ora o eso? Porque en esos tiempos, mis hermanos, se infiltraron falsos maestros a la iglesia de Colosa. Y esos maestros estaban negando la soberanía de Dios, la suficiencia de Dios y la supremacía de Dios. Y este hombre, óigame, lo que estaba aconteciendo era tan fuerte que él no podía combatirlo, y él decide, mis hermanos, viajar alrededor de 1000 millas para ir a hablar y que Pablo le dé consejos a él. Pablo, al escuchar lo que Epafras le dice, es movido a través del Espíritu Santo y le envía esta carta a los colosenses, la cual Epafras no es quien la entrega. Epafras no es quien vuelve con la carta, es Tíquico. Es decir, que cuando Pablo manda esta carta, mis hermanos, Tíquico es quien lleva la carta mientras Epafras se queda en Roma. Y yo me hice una pregunta, me puse como Melvin en ese momento, y yo, pero ¿por qué Epafras se queda con Pablo? ¿Por qué no volvió a llevar la carta? Pues ya él viajó, que viaje otra vez. Pero mis hermanos, yo me hice esa pregunta y dije, yo creo que él no tuvo opción. Yo no creo que Epafras tuvo opción de devolver la carta a Colosa. Si buscamos en Filemón, versículo 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Mis hermanos, esto me deja saber a mí que hay una alta posibilidad de que cuando Epafras fue a buscar consejos donde Pablo, él también fue encarcelado con Pablo por Cristo Jesús. Pero lo que más me llama la atención es que este hombre sabe lo que Pablo está pasando, sabe dónde está Pablo, pero él no escatimó ninguna de esos obstáculos para ir a buscar consejo, porque el cuerpo de Cristo estaba siendo atacado y él sabía que si él podía hacer algo, él lo iba a hacer sin importar lo que le sucediera a él mismo. Él se arriesgó y volvió, mis hermanos. Y Pablo dice que él es un siervo de nuestro Señor Jesucristo, pero me llama la atención el término
que usa Pablo para decir que él es un siervo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque literalmente el término que Pablo usa aquí es, él es un esclavo de Cristo conmigo aquí. Él es un esclavo de Cristo Jesús conmigo aquí. Wow. Wow. Si tan solo pudieran hablar así de nosotros, mis hermanos. Si tan solo pudieran decir, ese es un esclavo de Cristo. Ese hombre es un siervo, que sierva. Ese hombre es de Dios. No, tú eres un esclavo de Dios. Tú sufres por los demás. Tú intercedes por los demás. Tú lloras con los demás. Eso es lo que se trata, mis hermanos. Lo segundo que podemos ver es que considerar el sufrimiento de Epafras. Este hombre lucha. Pablo dice, vosotros, servidor de nuestro Señor Jesucristo. Dice Epafras, este hombre le manda saludos, este hombre le manda abrazos, este hombre lo quiere a ustedes. Este hombre lo ama a ustedes. Y yo me pregunto, ¿cómo este hombre puede abrazar a una iglesia estando tan lejos? Y Pablo me la contesta en el mismo versículo. Pablo dice, él siempre está rogando encarecidamente por nosotros en oraciones para que estén firmes, para que sean perfectos. ¿Para qué? Para que sean completos en todo lo que Dios quiere. Aleluya. En todo lo que Dios quiere. Y de aquí podemos sacar dos conclusiones, mis hermanos. Y la primera es que por un lado podemos ver la manera intercesora de Epafras. Siempre está rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Miren, mis hermanos, él no ora continuamente, no. Él ora encarecidamente, mis hermanos. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que él no solamente ora por él, sino que él ora por todo el mundo. Pablo dice de Epafras aquí que yo estoy con Epafras y te puedo decir que cuando yo oro, Epafras tal vez está a mi mismo nivel de oración. Que cuando yo estoy en búsqueda, ya Epafras está ahí buscando por ustedes. Este hombre está orando, intercediendo, está meditando, mis hermanos. Y con esto yo le traigo una pregunta, pero no me contesten, por favor, ni levanten la mano. No, voy a usar una de esas frases de Marco. No contesten. ¿Cuántas personas que lo conocen a usted, que conviven con usted, que trabajan con usted, que son íntimos con usted, lo ha visto orar alguna vez? Vamos a meditar en eso. ¿Quién de su familia lo ha visto orar? ¿Quién de sus amigos lo ha visto a usted orando? ¿Cómo está nuestra vida de oración personal? Cierro paréntesis. Porque después va a levantar uno la mano y no quiero. Hermano, y Pablo dice que Epafras oraba sin cesar. Y cuando me dice que ora sin cesar, esto me quiere sugerir algo. Que él no oraba simplemente cuando llegaba el problema. Que él no oraba simplemente cuando tenía dificultades. Esto me quiere decir que Epafras siempre estaba orando. Y lo pongo ahí y traigo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo oraba de una manera para no tener necesidad de orar cuando tenía un problema en el frente. Cuando nosotros tenemos una vida de búsqueda, de oración como la tenía Jesucristo y como podemos ver con Epafras, mis hermanos, usted no tiene que empezar a arrodillarse a orar cuando le traigan un inválido, cuando le traigan un enfermo, porque ya usted ha orado por eso, porque ya usted ha orado a favor de esas personas, de esas enfermedades, de esas dificultades. Y cuando a usted le traen esos problemas, usted lo que tiene que imponer la mano, usted lo que tiene que orar con esa persona, usted lo que tiene que decir que Dios lo va a hacer, que cómo Dios lo va a hacer. Eso son cosas de Dios, pero ore. No ore cuando esté el problema o la dificultad encima de usted, ore antes. Debemos de orar antes. Y esta palabra que Pablo usa para descifrar la oración de Epafras, es cuando Epafras como que estaba en desespero cuando oraba, cuando estaba en agonía.
Y Pablo dice, así como yo estoy en agonía, así se pone Epafras en agonía. Y esa palabra que él utiliza es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo usó en el jardín de Getsemaní. En ese monte de Getsemaní, cuando Cristo estuvo por última vez con los discípulos, estaba en agonía. Y Pablo dice, así como me pongo yo en agonía, que lo podemos ver esa misma palabra en Colosenses 1:20 y en Colosenses 2:1, es la misma palabra agonía que usó nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Así oraba Epafras. Mis hermanos, agonía. Ellos se estresaban, ellos luchaban, ellos sufrían. Y ellos amaban tanto, mis hermanos, que ellos sufrían en agonía. Óigame bien, por el bienestar de sus hermanos. No por el bienestar de ellos. Dice la palabra que ellos sufrían, agonizaban en oración por el bienestar de otros, mis hermanos. Wow, qué frase. Wow, qué bello es esto, mis hermanos. Wow. Yo le voy a hacer otra pregunta. Aquí habemos mucho, incluyéndome a mí, que tenemos lucha para la oración, para empezar a orar. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos lucha y agonía estando en oración? Yo sé que muchos hay aquí que tenemos lucha para orar, pero es diferente cuando luchamos en la oración. Es otro nivel, mis hermanos. Y este hombre oraba sin cesar de esta manera. Él tenía una oración sincera. Él tenía una oración por el prójimo, mis hermanos. Es más, déjeme ponerlo de esta manera. Su oración no se va a significar nada para Dios hasta que no signifique todo para usted. Su oración no se va a significar nada a Dios hasta que no signifique todo para Dios. Cuando vienen donde mí, mis hermanos, y me dicen, óyeme Luis, a mí lo único que me queda es orar, y digo, gloria a Dios, está en el lugar correcto. Ya gastaste todos los recursos humanos, todos los recursos físicos, ahora quien te quede Dios, está en buenas manos. Porque siendo cristiano, Carlos, como tú dijiste, dejamos la oración para último. Siendo cristiano, yo acurro a Alex, que es amigo mío, por una necesidad que tengo. Siendo cristiano, yo tal vez llame a Walquiria o a Marco para que hagan algo por mí. Y cuando nadie puede, entonces, wow, déjame orarle a Dios. Entonces, nuestra oración no se va a significar nada para Dios hasta que no signifique todo para ustedes. Mire, Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Epafras oraba desinteresadamente. Wow. Y él lo hacía por los demás. Mire, mis hermanos, es una cosa usted orar por sus peticiones, por sus necesidades, pero es otra usted orar por las necesidades del otro. Job 42:10 es un buen ejemplo de eso. Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y cuando leemos este versículo, me encanta porque el evangelio de la prosperidad se hace rico con ese solo versículo. Con ese versículo yo tengo para hacerme rico con ustedes, mis hermanos. Lo saco de contexto, óigame, y aquí lo dice la Biblia, me tienen que entregar todo. Pero eso no es lo que quiere decir este versículo, mis hermanos. Aquí podemos sacar, ¿verdad? Algo, un principio. Y le digo que es que tal vez en nuestras vidas
no se van a arreglar cosas hasta que nosotros no empecemos a orar por nuestros hermanos. Que tal vez Dios no va a hacer cosas grandes en tu vida, o tal vez tú estás esperando algo que tú estás orándole a Dios, pero tú no has aprendido a orarle a Dios por los demás. Y yo creo que eso podemos sacarlo de aquí, mi hermano. Que la oración al prójimo tiene un poder extraordinario. La oración al prójimo tiene un poder extraordinario. El jueves que estábamos dando el testimonio aquí, ustedes se acuerdan que yo le dije que yo me sentía acolcojado, me sentía mal con algo que estaba pasando, hasta que mi esposa me dice, óyeme Luis, ora y acepta esta decisión y olvídate de que esto sucedió. Inmediatamente yo hice eso, óigame, inmediatamente yo hice eso, se sanó mi corazón. Oré por el que yo pensaba que me había hecho mal, y el que se estaba haciendo mal era yo, porque no estaba orando por su bienestar. Orar por el prójimo sana nuestras almas, mis hermanos. Pero aparte de sanar nuestras almas, en la Biblia dice la palabra que tendremos beneficios con Dios si lo hacemos. Gloria a Dios. Vamos ahora a ver los motivos de oraciones de Epafras. Ya casi estamos terminando, Marco, no te preocupes. Epafras oraba, óigame bien, para que estéis firmes, para que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es decir, que él oraba por la firmeza de los hermanos. Él oraba que si él veía un hermano que estaba flojo, una hermana que estaba floja en la fe, para que Dios siguiera trabajando con esa hermana. Él oraba para que nosotros fuéramos hombres y mujeres más firmes para con Dios. Él oraba para que la firmeza sea algo que cuando llegan esos problemas que tenía Colosas, que estaban entrando, ¿verdad? Estas enseñanzas que eran antibíblicas, que pudiera ese pueblo de Colosas estar firme en la creencia que ya ellos tenían en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él oraba para que los santos de la iglesia de Cristo no resbalaran, no tropezaran, no se cayeran, sino para que estén firmes para con Dios. ¿No debería esta de ser nuestra forma de orar? ¿No debería esta de ser la forma de nosotros, verdad, andar en el Señor? Que no importando las circunstancias de nuestras vidas, nosotros siempre oremos por la firmeza, no tanto de nosotros, sino de todo aquel que está en los caminos de Cristo Jesús. Mis hermanos, Efesios 6, 10 y 11 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las enseñanzas del diablo. Mis hermanos, un cristiano que no ora es la presa más fácil para el diablo. Un cristiano que no ora es un cristiano que está casi agarrado. La oración es lo que nos da firmeza a nosotros en lo que es Cristo Jesús, mis hermanos. Pero él sabe que el diablo está en acechanza. Él sabe que si el diablo sabe que a mí lo que me gustan son las mujeres, me va a poner las mujeres más lindas en el frente, porque él lo que quiere es que mi carne carga. Él sabe que si yo tengo un deseo de bailar, él va a poner 2 o 3 amigos, amigas mías, que sean, verdad, de ese vínculo. ¿Para qué? Para que mi carne trate de ir hacia allá. Pero ¿qué dice el versículo 11? Vestido de todas las armaduras de Cristo. Es la única manera. Usted va a orar, pero usted tiene que vestirse con la coraza de Cristo, porque van a llegar todas esas, óyeme, amenazas, vamos a llamarla. Van a llegar esas tentaciones y tú vas a tener que tomar una decisión: o me voy o me quedo. Depende cómo tú estés con Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un cristiano auténtico nunca va a ser perfecto. El que le diga que usted va a encontrar la perfección le está mintiendo.
No vamos a ser perfectos solamente Dios. Pero sí, mis hermanos, podemos ser cristianos auténticos. Sí, mis hermanos, podemos ser cristianos en crecimiento. Y de la única manera que vamos a ser auténticos y en crecimiento es, digo cómo, si nos mantenemos firmes en la oración de Dios. Estamos llamados no solamente a orar por nosotros, no solamente a orar por nuestras familias, estamos llamados a orar por el cuerpo de Cristo en general. Y Epafras aquí, mis hermanos, es un ejemplo palpable. Porque acuérdense que él no solamente oró por Colosa, dice que oraba por la Odisea y por otras iglesias. Es decir, que oraba por la iglesia local y la iglesia del mundo entero. Gloria a Dios. Y por último, mis hermanos, tomemos en cuenta el sacrificio de este hombre. El sacrificio que él hace. Podemos ver que el versículo 12 viene siendo una introducción, un saludo de introducción que Pablo da de parte de Epafras a los corintios. Pero en el versículo 13 es una recomendación a los colosenses sobre Epafras. El versículo 13 dice, porque de él, es decir, Pablo hablando, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. Esta palabra que Dios usa aquí, mis hermanos, que Pablo usa aquí, no es una palabra que él usaba en el día a día. Esta palabra que él dice aquí, de que él da testimonio, eran esas frases o esa palabra que él usaba en las cortes, cuando él tenía que ir a ser enfrentado por las autoridades. Y aquí él usa esa misma palabra, como dejando decir, óiganme, yo doy testimonio de Epafras. Y si ustedes no creen lo que yo estoy diciendo, ustedes me pueden llamar a mí, para que yo personalmente pueda decir quién es este hombre. Para que yo personalmente pueda dar testimonio de él. Para que yo personalmente pueda decir quién es este hombre. Porque desde que llegó aquí, lo que ha hecho es orar, interceder, buscar el bienestar por ustedes. Pablo está aquí dando esas palabras que él usaba en las cortes, mis hermanas. Epafras también, no solamente, como le dije, no solamente oró por la iglesia local. Nosotros también no tenemos que orar solamente por la iglesia local. Yo he pasado por otras iglesias y así mismo oro por ellas. Así mismo oro por esos líderes. Así mismo hago intersección por ellos, mis hermanos, porque yo creo que mientras mejor le va a la iglesia, mejor es para este mundo que está siendo perdido, mis hermanos. Mis hermanos, yo sé que hay muchas razones para criticar la iglesia, para hablar mal de la iglesia. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ora usted tanto como critica la iglesia? ¿Oramos más que lo que criticamos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Oramos más que lo que criticamos la iglesia? Óigame. Wow. Esto no puede ser competencia, mis hermanos. Esto no puede seguir siendo competencia entre los hermanos. Esto no puede seguir siendo una competencia de una iglesia con otra iglesia. Esto tiene que ser un amor ferviente que nosotros tengamos el uno para el otro, mis hermanos. Esto tiene que decir que si hay un hermano que está en otra iglesia, usted lo bendiga. Si hay un hermano que está en otro sitio, usted lo bendiga. Simplemente oremos para que esa persona, si tiene alguna verdad, algo que sabemos que no está bien, si no quiere llevarse de nosotros, oremos por él. Oremos por ella. ¿Por qué meternos en discusiones? ¿Por qué ponernos a pelear cuando lo que estamos buscando es el mismo común denominador? Es a Cristo Jesús a quien buscamos, mis hermanos. Es el mismo resultado que buscamos. Yo quiero que nos pongamos de pie, que ya sí nos vamos, ¿verdad?, para la casa. Y yo quiero terminar con esta reflexión, mis hermanos. Y si usted no ha cogido nada de la prédica, si usted no ha cogido la oración, la intersección, lo que Epafras hizo, cómo Pablo lo defendió, cómo Pablo lo introduce, ¿verdad?, y dice quién es Epafras. Si usted no ha cogido nada, yo quiero que nos centremos en esta historia, mis hermanos.
Y es algo que nosotros aquí tenemos que hacer por nuestros hermanos. Hay un ministro que viene de Europa. Eso fue cuando más o menos la Segunda Guerra Mundial. Cuando este hombre llega, él entra a un seminario. Y cuando él está en ese seminario, él cayó muy bien con todos los seminaristas y con todo el mundo, porque era un hombre devoto a Dios. Su nombre era Hans. Y con los jóvenes, él caía muy bien. Porque los jóvenes, a pesar de que este hombre era tan devoto con Dios, él reflejaba el amor y el cariño que tenía por los demás, pero en especial por su esposa y sus hijos. Y los jóvenes por eso le tenían un aprecio especial. Mis hermanos, cuando su esposa de repente muere, Hans tiene una gran crisis de fe. El presidente del seminario, ay Dios mío, y otros 3 amigos van donde Hans y le dice, wow, nos podemos imaginar por lo que tú estás pasando y queremos, ¿verdad? Usted sabe las palabras de fe que nosotros damos y eso. Y Hans le dice, óyeme, espérate, déjame decirte una cosa. Ahora mismo no creo tener ánimo para orar. No creo tener ánimo para orar. Se fue un poquito más lejos. Es más, yo no sé si pueda creer nunca jamás. Hubo un silencio. Después de ese silencio, ¿verdad?, espantoso que hubo, este ministro, wow, el presidente del seminario le dice, Hans, vamos a hacer una cosa. Permítenos creer por ti. En este momento que tú estás pasando, permítenos creer por ti. Permítenos tener fe por ti, Hans. Mis hermanos, y por 4 o 5 meses estos hombres iban todos los días a la casa de este hombre a orar, a interceder. Y cuando estos hombres oraban, por eso le traje a Epafras, ellos oraban con ese mismo fervor de que Dios volviera a restaurar el espíritu de fe, de que Dios volviera a restaurar ese espíritu de firmeza, que lo vuelva a los caminos. Y después de 4 meses, casi 5 meses, Hans le abre la puerta cuando ellos están orando y le dice, mis hermanos, por favor, no quiero que oren más por mí. Ahora yo quiero ser parte de la oración. Gloria a Dios. Ahora yo quiero ser parte de la oración, porque gracias a esas intersecciones que ustedes hacían, yo pude restablecerme en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y hoy es un día, mis hermanos, que yo quiero que cojamos para que nosotros podamos entender que las intersecciones, mis hermanos, por los demás tienen poder. Para que nosotros podamos, mis hermanos, y pedirle a Dios un discernimiento de que nos diga, por favor, por quién orar. Mire a su alrededor, mis hermanos. Todo el que está aquí es porque tiene un problema. Todo el que está aquí tiene una dificultad. Todo el que está aquí cojea de una pata o de la otra. Todo el que está aquí necesita la oración por una u otra razón. Vamos a coger, mis hermanos, a uno de nuestros hermanos y empecemos a orar por ellos.